Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer saludarlos en esta hermosa mañana fresca, fría. Así que por eso traigo mi suétercito porque está un poco frío. Así que mis hermanos, gusto en saludarlos. ¿Verdad? Ya tenía mucho tiempo que no nos podíamos reunir, ¿verdad? Así es que bueno, este hermoso día que nos da el Señor es hermoso porque nos da la oportunidad una vez más de compartir nuestro alimento espiritual. Así que mis hermanos, démosle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, Señor, y nos das un día más de vida y la oportunidad de compartir tu palabra, de alimentarnos, Señor Jesús, con tu palabra. Así que, ¿cómo no darte gracias por este hermoso día y la oportunidad de estar bien, de salud y tener nuestros trabajos, recibiendo tus bendiciones, Señor? Gracias, bendito y alabado seas. Y ahora, Señor, queremos pedirte también la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón y así poder escuchar tu palabra y entenderla como palabra tuya que es, no como nosotros querramos. Así pues, Señor Jesús, confiando en tu amor misericordioso y que tú nos darás tu bendición para entender tu palabra, queremos recibirla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Un fuerte abrazo a la distancia. Así es que vamos a compartir la palabra del Señor en este hermoso día sábado y en San Marcos 6 del 30 al 34. San Marcos 6 del 30 al 34 en este hermoso día sábado. Bueno, mis hermanos, y dice así: Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daba tiempo ni para comer. Y así fueron solos a una barca, a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio de hoy, como todos los demás, está bien hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miramos ya ahí los frutos de lo que sus discípulos ya habían recibido. O sea, Jesús ya estaba cosechando los frutos de su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sus discípulos ya habían ido a compartir la buena nueva del reino de Dios allá, a aquellos pueblos lejos, a aquellas ciudades donde Jesús aún no había ido y ellos ya habían ido. Así que entonces, por eso dice, al volver los apóstoles de a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Ah? Así que entonces él ya estaba ahí y ellos contentos, pero Jesús los miró que estaban cansados. ¿Y quién no, verdad? ¿Cuántos días no irían? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Ahí no dice cuánto tiempo estuvieron de gira, ¿verdad? Allá cuando salieron a evangelizar. Así es que, pero si Jesús los miró cansados, es porque estaban cansados. Y había mucha gente que iba y venía, entonces no tenían tiempo ni para comer. Por eso que les dice Jesús que se fueran a otro lugar solitario donde pudieran descansar un poco, ¿verdad? Pero la gente miró para dónde se iban y como quien dice, le adivinaron para dónde iban a ir.
y se fueron corriendo. Gente de todos los pueblos de por ahí cerca iban corriendo allá a donde iba a llegar Jesús y sus discípulos. Entonces ya ni siquiera pudieron pues descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá donde llegaron ellos y Jesús, ¿qué pasó? Pero dice, y al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor. Entonces, pero toda esa gente, miren, toda esa gente era de aquellos que de los pueblos donde los discípulos habían ido a hablar del reino de Dios y les habían dicho de que Jesús ya estaba aquí con ellos y él era el que sanaba y el que los había mandado, y entonces compartían del reino de Dios, pero que también Dios ya estaba presente. Así que entonces toda esa gente fueron a los que ellos les hablaron. Por eso querían conocer a Jesús. Y también, pues, porque los discípulos, ¿qué hacían? Les hablaban y los sanaban de sus enfermedades, pero también querían conocerlo, ¿verdad? Y por eso venía tanta gente de todos los pueblos donde ellos habían ido. Así que fueron bastantes pueblos, porque recordemos que Jesús, ¿cuántos envió? A 72 discípulos, ¿verdad? De dos en dos. Entonces, si fueron a bastantes pueblos, por eso así había de gente. Y es entendible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban deseosos de encontrar a ese Jesús del cual los discípulos habían hablado. Entonces, para nosotros es algo, aquí miramos que Dios ya no hablaba nomás, ya no hablaba desde arriba del cielo, y no, entonces, sino que Dios se hace hombre entre los pobres en la presencia de Jesús. Por eso es que todos querían conocerlo, porque sabían que algo grande ahí había, y era verdad, lo más grande que la humanidad ha tenido en Jesús, en la persona de Jesús. Dios mismo en la tierra. Así es que mis hermanos, y Dios representado en Jesús, que Jesús Dios también, pero el amor del Padre lo tenía el Hijo. Y el Señor, ¿qué dice? Y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. O sea que el Señor tiene compasión de nosotros, de aquellos que andan como ovejas sin pastor. O sea, aquellos que aún no encontramos al Señor y que andamos de aquí para allá y todo eso. Pero va a llegar el momento que encontremos al Señor y Él nos va a instruir, ¿verdad? Pero también nosotros como discípulos, el Señor nos deja aquí en esta lectura una gran enseñanza. Miren, ¿cuál es la enseñanza? Al ir los discípulos a todos los pueblos a llevar la buena nueva, miramos los resultados de cuánta gente estaba viniendo a buscar a Jesús. Nosotros, que conocemos un poquito del Señor, ¿somos capaces de compartir la palabra del Señor con los que nos rodean siquiera? ¿O con aquellos que nos encontramos por ahí de vez en cuando? ¿Tenemos el valor suficiente para contar las maravillas de Dios que ha hecho en nuestra vida? ¿Que lo conocemos un poquito? ¿Cuánta gente de la que nosotros hemos compartido con ellos de Dios, cuántos han ido a la iglesia? ¿Uno? ¿Dos? ¿O muchos? ¿O ninguno? Mis hermanos,
Ahí miramos cómo los que hablan de verdad de Jesús con todo el corazón, hay frutos. Entonces, a eso estamos llamados nosotros. Si sabemos un poquito del Señor, tenemos que dar testimonio con nuestra persona de que Cristo vive y vive en nosotros y que por Él podemos hacer tantas cosas. Podemos ayudar a alguien o mostrar el camino hacia donde debe caminar para tener una buena vida o la verdadera vida que es Jesús. Así es que entonces los frutos, mis hermanos, tendrían que verse, ¿verdad? Y así Jesús tendrá compasión de todos nosotros. Así es que, mis hermanos, es algo que ahora Jesús es el que nos llama a ser sus verdaderos discípulos, que demos testimonio y que así como llegaba tanta gente con él, así que ahora también muchos quieran conocer a Jesús. ¿A cuál Jesús? Al que está vivo, que resucitó de entre los muertos y que es nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, que tengan un feliz día lleno de bendiciones. Muchas gracias por compartir un poquito de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que nos da vida. La palabra del Señor que florezca en nosotros, en nuestra familia, y que un día podamos ser esos discípulos que dan fruto. ¿Ok? Así que mis hermanos, démosle gracias al Señor por este momento que nos ha dado. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque hoy, Señor, miramos las maravillas que haces con tus discípulos, que los has llenado de lo necesario para que fueran y dieran testimonio y hablaran del reino de Dios. Y cuánta gente venía que quería conocerte. Señor, te pedimos que nos des tu bendición para tener el valor suficiente también nosotros de poder hablar de ti y que muchos quieran conocerte. Así pues, Señor, nos abandonamos en tus manos, confiando en tu bendición y que cada día que luchemos sea con tu fuerza, con tu amor y con tu bendición. Así pues, queremos recibir tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones.